Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares. Bienvenidos al programa La Belleza de Amar. Estamos retomando nuestro programa en este año 2023, después de unas pequeñas vacaciones por fiestas navideñas, por Año Nuevo también. Así que estamos volviendo aquí en este programa de orientación familiar, donde abordamos temas de familia, de matrimonios, de crianza de hijos y un poco también acerca del desarrollo personal. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos y cada uno de ustedes que estamos empezando el programa La Belleza de Amar. Espero que hayan pasado unas lindas fiestas navideñas. Aprovecho en desearles un extraordinario año 2023. Seguramente habrán momentos difíciles, pero que tengan momentos de victorias y buenos momentos de crecimiento personal, familiar y profesional. Así que un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, José Valdeón Valdivia. Soy psicoterapeuta de familia y parejas. Todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, tengo el agrado de acompañarles abordando un tema de familia que puede ayudarles en su rol como padres, como esposos, como profesionales, como personas en general. Para este nuestro primer tema del año, que hemos ya anunciado, hemos titulado Adolescentes difíciles, entre controlar o confiar. ¿Cómo nos vamos a mover con los adolescentes difíciles? Alguien dijo que cuando nuestros hijos eran niños o son niños, dan ganas de comernos a besos, abrazos, ¿no? Y nos generan esas sensaciones, ¿no? Esas alegrías, esas satisfacciones. Pero cuando llegan a la adolescencia, dicen, ¿por qué no nos los comimos, no? Porque ya no nos generan las mismas sensaciones, ¿no? De alegría, de gozo, sino que ya nos generan sensaciones muchas veces de molestia, de ira, ¿no? De rabia por la conducta que desarrollan en esa etapa y porque también empiezan a tomar cierta distancia de nosotros. De alguna manera, todo adolescente es un adolescente difícil. Ya sea mujer o varón, es un adolescente difícil. Cuando un adolescente es súper educado, súper tranquilito, súper obediente, y no es difícil, yo estaría más preocupado que aquel que es un adolescente difícil. Porque no está bien, algo está pasando en su identidad que no está marchando bien. Si yo estoy haciendo de mi hijo adolescente súper obediente, ¿no? Súper cuidadoso, ¿no? Súper responsable, casi perfecto, algo no estamos haciendo bien nosotros como padres, porque la adolescencia trae consigo eh, cambios en su físico, en su psiquis, en su vida social, que le genera dificultades, que le convierte en un adolescente difícil. Entonces, los papás tenemos que entender que la etapa de la adolescencia, ese ciclo vital que vamos a pasar con nuestros hijos adolescentes, es una etapa que necesitamos estar preparados. ¿Cómo vamos a vivirlo? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo nos vamos a manejar con ellos? Porque miren, la etapa de la adolescencia con los hijos es la etapa más peligrosa en cuanto a desconexión y desconfianza podemos generar en la relación parento-filial. Es decir, que es una etapa en la que si no hacemos bien, se pueden crear grandes abismos de diferencias, de distancias, de desconexión emocional entre padres e hijos, en que nuestros hijos aprenden a desconfiar de nosotros, en que nuestros hijos no solo van a desconfiar, sino se van a llenar de resentimientos y de amargura por la forma equivocada en que nos relacionamos con ellos. Entonces, cuidado, es una etapa sumamente difícil en que los podemos perder
como padres a nuestros hijos. Cuidado con no hacer bien las cosas y de alguna manera empujarlos a que se desconecten, a que se vayan de nuestro lado y se vayan en el aspecto emocional, aunque físicamente puedan estar todavía cerca a nosotros. Así que cuidado. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender cómo es el adolescente y cómo es que yo tengo que tratarlo. Entonces, es bien importante que yo trabaje en entender la psicología de mi hijo adolescente. Esa es una tarea que yo debo de cumplir. No trate de educarlo, de relacionarme con él de cualquier manera, según yo cree, según yo piense, según yo me imagine. No, yo tengo que entender cómo es la mentalidad, las emociones de un hijo o una hija adolescente. Y tengo que aprender cómo tengo que relacionarme con él o con ella, cómo tengo que tratarlo. O sea, no deje estos dos aspectos al azar, a la improvisación, no a la imaginación, a la inercia. No, preocúpeme en saber cómo es la psiquis, cómo funciona la mentalidad, la psicología de mi hijo adolescente o mi hija adolescente y tengo que aprender cómo tratarlo yo, cómo funcionar como papá, con mamá, con él o con ella. De lo contrario, voy a malograr mi relación, y no solo mi relación, voy a malograr su identidad de mi hijo y de mi hija. Ellos se van a alejar de mí, van a entrar en una desconfianza. Y como no confían en nosotros como padres, van a aprender a confiar en otros, que no los van a amar ni los van a querer como papá y mamá. Así que cuidado con que los perdamos. Lo primero que tenemos que saber como papá y como mamá con respecto a los adolescentes es que ellos tienen tres características básicas y principales. Tienen varias, pero yo las he resumido en tres, las principales. Los tres rasgos básicos que todo adolescente o adolescente mujer tiene y que yo como papá, como mamá, tengo que saberlo y estar preparado, que mis hijos adolescentes son así, que viven su etapa de adolescencia con estos tres rasgos. ¿Y cuáles son ellos? El primero de ellos es que son transgresores. Tú les pones las normas y las van a transgredir. Segundo, es que son ambivalentes, que quieren una cosa y después ya no quieren, que aman y que rechazan, que desean y que después ya no desean, que viven una serie de contradicciones internas allí. Y tercero es que son temerarios. Pero vamos por cada uno de ellos. Entonces, las tres características básicas es que son transgresores, que son ambivalentes y que son temerarios. ¿Son transgresores en qué sentido? En que no son respetuosos de las normas, no son respetuosos de las leyes, no son respetuosos de los límites que se le ponen. ¿Y eso por qué es? Porque miren, cuando nosotros nacemos y somos niños, pues hay una avalancha de instintos y deseos que nos gobiernan. Eso nos gobierna. El proceso de socialización, de educación, la disciplina es lo que nos va a enseñar a vivir dentro de un marco normativo, dentro de un marco moral. Porque si por nosotros fuera, pues viviéramos solamente en nuestros instintos y en nuestros deseos. Pero necesitamos como parte de nuestra socialización, pues vivir también dentro de un marco de normas, de valores, de leyes que en la sociedad pues va a exigir de mí como adolescente cuando vaya haciéndome adulto. Pero una de las cosas importantes que yo debo saber como papá y como mamá es que el ser humano cuando nace llega a este mundo, a diferencia de todos los demás animales, no nace con su cerebro completamente desarrollado. No nace allí.
Eso tiene que quedar claro. El cerebro humano tiene como tres partes que van a desarrollarse en diferentes tiempos también. Tenemos un cerebro instintivo, que es el que nos gobierna de manera automática. Mientras yo estoy dando esta charla con ustedes, está funcionando mi hígado, mi corazón, mis riñones, porque mi cerebro instintivo automáticamente los hace funcionar allí. No tengo que yo ordenar y pensar nada. Entonces, ese es el cerebro reptiliano, le llaman algunos, instintivo, le llaman otros. Ese es el primer cerebro, la primera parte. Después viene el cerebro emocional, el cerebro de los deseos, que tiene que ver con el sistema límbico en nuestro cerebro. Hay una zona cerebral que se llama el sistema límbico. Entonces, hay esa parte. Y la tercera parte de nuestro cerebro es el neocórtex, la parte prefrontal. Entonces, justamente esta parte prefrontal es la que no se termina de desarrollar cuando nacemos. Y miren, se termina de desarrollar aproximadamente cuando cumplimos un promedio, no es exacto tampoco, unos menos o unos antes u otros después de aproximadamente los 25 años. Es cuando nuestro cerebro, el neocórtex, termina de desarrollarse. ¿Ok? Entonces, mientras son niños, mientras son adolescentes, los gobierna más las emociones, los deseos, los instintos. Entonces, es por eso que ellos van a estar más presionados por esos deseos, por esas emociones. Y entonces le ponemos las normas, le ponemos los marcos morales y ellos los van a transgredir porque tienen o están más gobernados por esos deseos, están más gobernados por esos instintos allí. Entonces, por eso explica un poco el que sean transgresores. Entonces, ¿cómo aprenden a respetar las normas? Aprenden a través de la disciplina, pero una disciplina correcta, una disciplina sana. Si es que yo como papá, cuando mi hijo quiebra una norma que yo la he establecido, o es una norma moral ya que ya está establecida, entonces cuando él quiebra, yo le grito, le insulto, le pego, ¿qué va a pasar con él? Si yo aplico una mala disciplina, esa es una mala disciplina, esa es ya ni siquiera la podemos llamar disciplina allí. Y lamentablemente eso es lo que hacen la mayoría de papás, cuando los adolescentes quiebran la norma. Entonces, ¿qué va a generar? Dependiendo su temperamento, puede tomar su identidad uno de estos dos rumbos. Ante un padre autoritario o madre autoritaria, castigadora, represora, que grita, que insulta, que a la mala pues trata de controlar, porque eso es controlar a los hijos, por eso le hemos dado este título a esta charla, ¿no? Adolescentes difíciles, entre controlar o confiar. Entonces, lo más fácil y lo más común, lo que la mayoría de padres hacen es controlar. Entonces, quieren controlar su mala conducta a través de castigos, de gritos, de pegar, de prohibir y todo eso. Entonces, ¿qué va a generar eso? Si mi hijo adolescente es de temperamento más o menos melancólico, ¿no? Poco flemático tal vez, se puede volver un chico con rasgos depresivos que se vuelve súper obediente, ¿no? Un chico súper responsable, ¿no? Que cumple las normas y lo que papá y mamá le dice a pie juntillas, ¿no? Es casi un hijo modelo, un hijo perfecto. Y claro, ese papá y mamá saca pecho y dice, miren, lo que he educado, lo que he formado yo en este hijo, que es casi perfecto, mi hijo. Lo que no sabe ese papá y esa mamá es que ha enfermado su identidad de ese hijo. Ese hijo probablemente sea un depresivo, que no cumple las normas, que no cumple la moral por convicción, lo cumple porque siente culpa, porque se siente condicionado, obligado, porque es esclavo de las normas. Interiormente ya se siente presionado por ello y no es libre allí.
Pero si por el contrario el adolescente es un hijo o un chico con temperamento, digamos, colérico, entonces se va a volver rebelde, entonces se va a volver con rasgos sociopáticos, ¿no? Que pelea, que enfrenta, que grita, que ataca, que se vuelve violento. Entonces son esos adolescentes cuyos padres me dicen, ya no sé qué hacer con él. Ya no obedece, contesta mal, grita, anda irritable todo el tiempo, un desobediente total, un rebelde total. Claro, lo que no saben es que yo lo he hecho así. Muchas veces la conducta insana de mi hijo o de mi hija, todo el desorden en el que viven él o ella, muchas veces los padres no tomamos conciencia que es nuestro propio engendro. No es que han nacido así, no es que su carácter es así, es que los hemos hecho así, es que los hemos formado así, los hemos programado así, cuando entre otras cosas los disciplinamos a las malas. Entonces él aprende de esa manera a vivir divorciado de las normas, tipo el sociópata que no las obedece, o viene a vivir otro que vive esclavo de las normas, el típico depresivo, que siente mucha culpa, que es demasiado legalista y que las hace las cosas porque se siente obligado por sí mismo. Tiene el chip de la autoexigencia dentro, ¿no? Y se siente culpa si no lo cumple. No lo cumple por convicción, no lo cumple porque sea un hijo modelo, no lo cumple porque sea un buen muchacho, lo cumple porque es un chico enfermo. Psíquicamente está enfermo. Es lo que tienen que saber papá y mamá. Entonces, esa es una forma equivocada. Es lo que no tenemos que hacer. Corregir eso. Entonces, ¿cómo van a aprender las normas mis hijos adolescentes? Yo le doy la norma y yo ya tengo que estar preparado. Que de 10 normas que yo le dé, seguramente 6, 7, 8, la va a transgredir. La va a transgredir. Yo tengo que estar preparado para eso. Y como ya lo dije, esté preocupado si que no transgrede ninguna de las 10. Esté sumamente preocupado si no las transgrede. Porque ahí me está hablando que estamos frente a un problema. Pero no me preocupe. Claro, si me transgrede las 10, obviamente también debo preocuparme. Pero cierta dosis de rebeldía y de transgresión es normal en él o en ella. Lo único que tengo que hacer cuando lo transgreda es sin gritar, sin insultar, sin hacer escándalo. Hijo, te amo mucho, pero esta es la disciplina. Me entregas tu celular por 3 días, no vas a jugar pelota, o no vas a fiesta, no te vas a reunir con tus amigas por 4, 5, 7 días, no sé. Esa es la disciplina, hijo. De que no me pidas permiso, has perdido esos privilegios, esos derechos, a causa que has quebrado. Entonces, el adolescente aprende una ley en la vida, la ley de la siembra y la cosecha. Aprende la ley de que sus decisiones tienen consecuencias. Ahí está la norma, yo soy libre de cumplirlas o no. De lo que no soy libre es de las consecuencias de esas normas. Yo como papá y mamá te pongo las normas. Tú eliges si la cumples o no la cumples. Pero si no la cumples, estas son las consecuencias. Todo tiene consecuencias. La vida te va a premiar cuando hagas las cosas bien y te va a castigar cuando hagas las cosas mal. La vida consta de recompensas cuando me porto bien y la vida consta de represalias cuando me porto mal. Yo como papá y mamá le enseño eso a mi hijo cuando aplico una buena disciplina, cuando no me desespero, no pierdo los papeles, no logro que me saque de las casillas, cuando logro desarrollar y aprender inteligencia emocional. Entonces me manejo bien frente a sus transgresiones. Y la segunda característica típica del adolescente difícil, además de ser transgresor, es que es ambivalente. Tengo que entender a mi hijo. A mi hijo que por momentos me ama y por otros momentos me rechaza y a veces hasta me odia. Tengo que entenderlo, esa ambivalencia, esos dobles sentimientos que tiene, que por un momento quiere y por otro momento ya no quiere.
que se siente bien con una cosa y por otro momento se siente mal con la otra. Todos esos cambios hormonales que está experimentando, todos esos cambios psíquicos que está experimentando, pues lo vuelven ambivalente, lo vuelven contradictorio, en que no sabe lo que quiere, lo vuelve medio bipolar en sus emociones, pero no lo etiquetemos como bipolar, no digamos que es bipolar y que lo llevemos al psiquiatra o al psicólogo, no, es parte de su crecimiento, es parte de su transición. A un niño ni a un adolescente nunca debemos etiquetarlo ni darle un diagnóstico. Aquel profesional, pueden haber excepciones, pero aquel profesional que te etiqueta a tu niño, ¿no? Que es psicótico, que es depresivo, que es así, no está en lo correcto. Son etapas. Es cierto que puede haber casos con cierto exceso, ¿no? Que los síntomas pueden ser muy altos, pero son eso, excepciones. Después no es un bipolar, es así, parte de su adolescencia que por un momento esté súper alegre y por otro momento esté súper triste, ¿no? Que por momentos pues quiera una cosa y después la aborrezca, ¿no? Que ahora quiera este deporte y ahora ya aborrece este deporte, ahora quiere otra cosa. Que quiere estudiar esto y ahora ya quiere estudiar lo otro. Son las ambivalencias, las contradicciones, las inestabilidades que las que pasan. Entonces, yo tengo que entender eso. Mi hijo es ambivalente y yo tengo que acompañarlo en esa etapa. No juzgarlo, no criticarlo, no decirle ya tienes que definir y de una vez qué es lo que quieres. No, tengo que tener paciencia en acompañar en esa ambivalencia. Y lo tercero, la tercera característica típica de los adolescentes en general, de los adolescentes difíciles, es, además que son transgresores, que son ambivalentes, es que son temerarios. Y por temerarios nos referimos a que no miden los riesgos de sus actos. No lo miden, no lo miden. Ellos van a hacer cosas sin pensar. Ellos primero actúan y después piensan. Acuérdense que su cerebro no está desarrollado completamente. Acuerden que su neocórtex, la parte racional, es la que tiene la función de inhibir ciertas conductas insanas y que es la que evalúa, me conviene, no me conviene, lo hago, no lo hago, cuáles son los riesgos. Esa parte todavía no está desarrollada en él. Entonces, por eso que son temerarios. Es por eso que hacen cosas que son arriesgadas. Agarran un auto y pisan el freno a altas velocidades, si no miden, se meten al mar a olas grandes. Yo siempre recuerdo que en mi adolescencia tenía un tío que nos desafiaba a entrar a grandes olas en la playa del Conchán. Me acuerdo que eran olas grandes y ahí me metía y nadaba en medio de esas olas grandes. Años después, ya un poco mayor, cuando regresé, yo dije, ¿cómo pude ser tan irresponsable de meterme en esas olas? Claro, en mi adolescencia era temerario. Claro, en mi adolescencia mi parte neocortés todavía no estaba desarrollado y por eso no medí los riesgos, no calculé las consecuencias de lo que podía sufrir. El adolescente es así. Yo como papá y mamá tengo que entenderlo en ese sentido. Es por eso que requiere empatía de parte de nosotros. La mayoría de papás, creo que todos los papás, mamás, no se acuerdan su adolescencia, no se acuerdan lo que vivieron, ¿no? Ese refrán que dice que la vaca no se acuerda que fue ternera es muy cierto, porque efectivamente no nos acordamos mucho de esa etapa, no reflexionamos. Y entonces muchas veces cuando nuestro hijo pues hace cosas temerarias, cuando es ambivalente, cuando transgrede, hacemos la pregunta que empieza con una palabra que nunca debemos decir como papás y mamás a un adolescente. Escuchen papá y mamá, esta es una mala palabra, esta es una palabra equivocada, esta es una palabra que crea división, que crea desconfianza, que crea distancia entre papá y mamá. ¿Cuál es esa palabra? ¿Por qué? Porque nunca le preguntemos por qué no obedeciste, por qué llegaste tarde, por qué hiciste esta conducta temeraria, por qué esto, por qué lo otro. Eso no vale, eso no sirve. Ese por qué
Detrás de ese por qué hay una crítica, hay un juicio, hay un ataque hacia mi hijo. El adolescente se siente juzgado, criticado, atacado, condenado por mí cuando yo le hago la pregunta ¿por qué? Y entonces es por eso que desconfía, es por eso que se desconecta, es por eso que toma distancia emocional de papá, de mamá, es por eso que empieza a llenarse de rabia, de ira y muchas veces termina en resentimiento para con nosotros como padres. Miren, yo sé que nuestros hijos adolescentes son campeones para despertarnos rabia, que nos dan 1.000 motivos para enojarnos, para llenarnos de ira, para sacarnos de nuestras casillas, para perder los papeles. Esa es una realidad allí. Pero cuidado, cuidado con que no sepa gobernar mi rabia y mi ira y me lleve a hacer cosas que me arrepienta de por vida, de por vida. Cuidado. La Biblia, el apóstol Pablo tiene un versículo muy profundo, muy terapéutico. Él dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando yo le pregunto por qué, cuando yo lo disciplino a la mala, cuando yo le pego, cuando no lo respeto, lo estoy provocando a ira a mi hijo. Y la ira que él tiene, cuando yo no le pido perdón, cuando yo nunca me disculpo, cuando lo dejo ahí, esa ira sostenido en el tiempo se convierte en rencor, en resentimiento, que muchas veces lo va a acompañar el resto de su vida. Probablemente no se dé cuenta, como ya no vive, cree que lo ha perdonado, pero muchas veces está el resentimiento metido en el alma de ese hijo adolescente. Cuidado entonces en cómo nos comportamos. Hay que ser empáticos con ellos y sobre todo hay que respetarlos. Recuerden que yo he escrito un libro que se llama La belleza de amar. En ese libro yo defino lo que es el amor. Hay una definición un poquito más amplia y hay una definición corta. Les comento o les comparto cuál es la definición corta. El amor es un arte, dice, ¿no? Que se sustenta en la voluntad, no en la emoción, en la voluntad. Que consiste en dos cosas principales. Amar tiene que ver con dos cosas principales. Respetar la dignidad del otro y satisfacer sus necesidades vitales. Solamente cuando yo estoy respetando al otro, a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mi prójimo, estoy amando. Cuando estoy satisfaciendo necesidades, y no solo las necesidades físicas, que casi todos los padres lo hacen, sino necesidades psíquicas, es cuando estoy amando de verdad. Entonces, por más que yo diga que amo mucho a mis hijos, yo amo mucho a mi hijo adolescente, pero yo le grito, yo le insulto, en la práctica lo estoy desamando. Así yo grite y diga y me llene la boca diciendo que lo amo, lo que estoy haciendo es desamándolo. Lo que estoy haciendo es maltratándolo finalmente allí. Cuando yo le digo a mi hijo, eres un inútil, y le estoy haciendo una crítica, lo estoy desamando. Cuando yo no le brindo valoración, no lo hago sentir que él es valioso, su necesidad de valoración no lo satisfago, no lo estoy amando. Tal vez estoy satisfaciendo su necesidad física de alimento, de vestimenta, de colegio, pero si no satisfago su necesidad de valoración, porque lo que hago es criticarlo y él nunca se siente valorado porque papá, mamá me critican todo el día, pues no lo estoy amando. Puedo seguir gritando, puedo seguir llenándome la boca, que lo amo mucho, la amo mucho, pero no lo estoy amando allí. Entonces, cuidado, papá y mamá, que nos llenemos la boca que los amamos y no los estamos amando de verdad. Entonces, cuidado, al adolescente difícil no hay que entrar en un tema de control. Control significa, pues, no hagas esto, no hagas aquello, a ver, ¿dónde estás? ¿Con quién vas a salir? ¿A dónde vas? ¿Que a qué hora vienes? A ver, quiero ver tu celular, quiero ver tus redes,
y no me hagas esto, y yo soy tu papá y tu mamá, y tú tienes que obedecerme y hacer lo que yo te mando, lo que yo te digo, prohibiciones, recortes, no salidas, controles, controles. Está probado, y en mi experiencia clínica lo he comprobado más de una vez, muchas veces, que el control solamente lleva a que se produzca lo que yo quiero y estoy tratando de evitar que no se realice a través del control. Tanto lo controlo a que mi hijo no entre al mundo de las drogas, con prohibiciones, con control y todo, porque un día lo vi que fumó algo, me enteré, lo empiezo el control, control. Lo que no me doy cuenta es que lo estoy arrojando a que termine, pues, en el mundo de las drogas, ante tanto control. No, que no salga mi hija a las fiestas, a las pijamadas, a las reuniones, que no tenga enamorado ni nada por el estilo. No, el mundo es peligroso, el mundo está lleno de tentaciones, no vaya a salir embarazada. Control, control. ¿Qué creen que pasa? Sale embarazada. No funciona el control. Papá y mamá, acuérdense, no funciona el control. Con eso no quiere decir que no los controlemos, aunque yo uso más la palabra los supervisemos. Pero no los supervisemos abiertamente, ¿no? Explícitamente. Seamos inteligentes, seamos creativos, ¿no? De manera disimulada, de manera indirecta, con creatividad, con inteligencia, estemos cuidando a nuestros hijos y aprendamos a comunicarles el mensaje que yo confío en ti, hijo. Yo confío en ti, hija. Yo confío en ti. Que él se sienta que yo confío en él. Claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo me pide usted que yo confíe si está haciendo cosas justamente con lo cual me da motivos para yo desconfiar de él o de ella? Es una locura que me pidan que yo confíe en él, en ella. Déjenme contarles tal vez el resumen o lo central de una película que hace un tiempo vi. La película se llama Y mañana serán hombres. Está en YouTube, es una película muy vieja, está en YouTube. Y mañana serán hombres. Miren, eran adolescentes que llegaban a un reformatorio, una prisión, un reformatorio, porque habían delinquido, porque se habían portado mal, ¿no? Entonces, en ese reformatorio, ¿cuál es el sistema? Ahora, esos centros de reformatorio se llaman así, reformatorio. Pues es decir, que buscan que reformen al adolescente, que reformen al joven. Lamentablemente hacen todo lo contrario, los deforman. Si ese adolescente llegó medio delincuente, sale delincuente completo para la sociedad. ¿Por qué? Porque el reformatorio no fue reformatorio, fue deformatorio. ¿Y por qué? Porque el método que usan es un método equivocado. Y es el método que usan muchos padres en sus casas también. ¿Cuál es el método? En la película se ve, el método era el control, ¿no? Pegarles, castigarles, gritarles, encerrarlos en celdas. Todo era represalia, todo era control, todo era castigo, todo era... Y ellos estaban convencidos, los directores estaban convencidos que esa era la manera de corregirlo. Estos chicos eran perdidos, ya están perdidos y ya, entonces hay que simplemente controlarlos, reprimirlos, castigarlos, a ver si aprenden. Eso no funciona. Eso no es amor, eso es desamor, eso es maltrato. Eso enferma más al joven. Hasta que llega un nuevo director, él cambia el método. Él dice, no, ya no vamos a aplicar control. Obviamente, algunas cosas estoy interpretando yo, pero no estoy saliéndome del libreto. Estoy interpretando algunos aspectos de la película. Él dice, no vamos a usar el control, vamos a usar el método de la confianza. Y él establece 0 látigos, 0 maltratos, no tenemos que pegar a los adolescentes. Y él les habla, yo voy a confiar en ustedes. Yo creo que ustedes pueden cambiar. Yo creo que ustedes pueden ser diferentes. Yo creo que ustedes pueden salir de aquí con un proyecto de vida
promisorio para cambiar y ser hombres de bien, ¿no? No les voy a castigar, yo voy a guiarles, ¿no? A que estudien, a que hagan deporte, y empieza toda una reforma, ¿no? Entonces llega un momento, uno de los personajes llamado Loro en la película, un joven, en que una tarde va donde el director y le dice, señor director, usted dice que confía en nosotros, y pues yo quiero comprobar que efectivamente usted confía en nosotros, que usted confía en mí. Y Loro era uno de los más peligrosos, era el menos confiable, digamos. Le dice, mire, mi madre está enferma, se va a morir. Yo necesito que usted me dé permiso, 2 o 3 días. Yo necesito que me dé permiso. Usted dice que confíe en mí. Entonces confíe en que yo volveré, ¿no? Al tercer día yo estaré aquí nuevamente. En el primer tren o en el tren que llega a esta ciudad, que está apartado, ¿no?, de la ciudad en general, yo estaré llegando y no le fallaré, le dicen. Entonces el director se encuentra entre la espada y la pared y dice, mira, me estás pidiendo algo sumamente difícil. Estoy contra el sistema, lo que me estás pidiendo. No puedo hacer lo que me estás pidiendo, darte la libertad allí. Pero usted dice que confía en mí. Pruébeme. Confía en mí. Yo no le voy a fallar, le dice, ¿no? Entonces él dice, el director, está bien. Voy a confiar en ti, Loro. Voy a confiar en ti. Pero mira, quiero que sepas algo. Que si tú no regresas, yo perderé mi trabajo. Yo, no solamente yo me perjudicaré, perjudicarás a todos tus compañeros, porque tú habrás probado que el método de la confianza que yo estoy aquí estableciendo en este reformatorio no funciona, no sirve. Tú estarás demostrando que ustedes y tus demás compañeros no sirven para nada, que nunca van a cambiar, que la sociedad toda la vida los tiene que estar castigando. Habrá fracasado todo un sistema si tú no regresas allí. Pero está bien, yo voy a confiar en que tú regreses y voy a jugarme mi cabeza y esperaré que el tercer día, en el tren de la mañana que llega al centro, tú regresarás. Bueno, el chico se va y va a ver a su mamá y su mamá muere. Llega el tercer día, el director está sumamente ansioso en su oficina, esperando. Llega su asistente, el cual no creía en todo ese sistema. Y claro, el director confió en el que menos debió confiar. Si había algún joven en ese reformatorio en el que menos se debería confiar, por todos los antecedentes que tenía, el más problemático, el más conflictivo, el que más problemas se había creado, más castigos había recibido, él había confiado en él. O sea, es una locura, le dice, haber confiado en él. Él está cantado que él no va a regresar, que él no iba a regresar. Llegó el tren y no se apareció Loro en él. No se apareció allí. Y el asistente le dice eso era así, director. Él no iba a regresar. Estos chicos no tienen remedio. Este chico no va a cambiar. Estos chicos no sirven. Estos chicos no valen. No cambian, le dice. Y el director, con la cabeza agacha, dice, no lo sé, pero está bien. Creo que perdimos. Y él va a su cuarto a empezar a preparar su maleta para irse del centro reformatorio. Voy a renunciar porque igual me van a votar. Entonces los demás adolescentes le dicen, no te vayas, director. No, Loro habrá fallado y nosotros no vamos a fallar. Por favor, quédese. Si no va a venir otro director y nos va a maltratar y nos va a tratar mal otra vez y vamos a volver a lo de antes. No se vaya, no puedo, le dicen. Aunque yo quiera quedarme, me van a votar. No puedo. Yo confié en Loro y hice algo
que no era correcto darle el permiso, pero lo hice porque confié en él. Entonces, cuando Elías casi estaba listo, el tren tenía que haber llegado a las 8 de la mañana. A eso del mediodía, llega Loro corriendo. Llega corriendo y le dice, señor director, perdóneme porque mi madre demoró en morir y el tren me ganó. He tenido que tomar un bus y he venido en bus y por eso me he demorado. Pero yo no he querido fallarle. Usted confió en mí. Usted cree que yo puedo ser un hombre diferente y quiero ser un hombre diferente. Y con esa regresada del oro, el método de la confianza quedó probado que funciona. ¿Cómo eres como papá y mamá con tu hijo rebelde? Con ese hijo que te da todos los motivos para que lo controles, lo castigues, que te da todos los motivos para que tú desconfíes de él o de ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Más control, más castigos, más represalias? Déjame decirte que con eso lo vas a malograr más. El desamor siempre enferma más. El desamor siempre crea más problemas. El amor es la aceptación al otro. Es confiar en el otro. Es decirle, hijo, yo te amo y yo voy a confiar en ti, en que tú vas a ser diferente, en que tú vas a cumplir aquello que tú me dices. Yo voy a confiar en ti. Yo voy a esperar en ti. Yo te amo, hijo. Y quiero confiar. Quiero confiar en que te vas a portar bien, en que vas a hacer las cosas bien. El control no sirve. La confianza no sirve. Cuando una persona se siente valorada, se siente que confían en él o en ella, hay como una fuerza interior que los lleva a ser y comportarse como esperan de él. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace la confianza, eso es lo que hace el buen trato, eso es lo que puede transformar a un hijo adolescente. En mi libro La belleza de amar cuento la historia de Tim Garner, un niño de la calle, un adolescente delincuente, maltratado por los centros de reformatorio, pero que sale a la calle fugado y se encuentra con 2 o 3 personajes que marcan su vida, desde una jueza, un vagabundo, y cambian su vida de él, porque lo aceptan, confían en él, le dan el amor que necesita, es transformado y él es hoy una nueva persona. Escribió un libro que se llama Más fuerte que el odio. En otra charla otra vez les contaré la historia de él. Lo que quiero ya cerrar mi charla de hoy día es invitarlos, papás y mamás, no se muevan en el control, en las represalias, en el castigo, en el grito, ¿no? en la desesperación. Muévanse en el amor, muévanse en la confianza, confíen en sus hijos. Tal vez les vuelvan a fallar, no importa, sigan confiando en él o en ella. Créanme, esa confianza los va a transformar. El control no funciona. Está garantizado que no funciona. La confianza funciona. La aceptación funciona. El amor funciona y transforma la vida de nuestros hijos. Así que los invito a que puedan cambiar ustedes como papá y como mamá. No le pidan a su hijo adolescente o a su hija adolescente que cambien. No, no son ellos los que tienen que primero cambiar. Soy yo como papá y como mamá que tengo que cambiar. Y cuando yo cambio mi manera de tratarlo, de relacionarme, de ser con ellos, estoy invitándolos a que ellos cambien y tengan casi la seguridad que efectivamente cambiarán. Así que tomen otro rumbo. Cambien de método. No se queden con el método del control. Prueben el método de la confianza y verán los grandes resultados para formar hombres y mujeres de bien. Y mañana serán hombres. Se llama la película. Serán hombres de verdad, hombres de bien. Si es que yo hago bien mi tarea ahora que son adolescentes. Ok, listo entonces. Ahora sí podemos entrar a un tiempo de preguntas.
Ya nos hemos extendido un poquito, nos quedan unos pocos minutos, pero espero que haya valido la pena y podamos tener un tiempo de preguntas, ¿no? Katy pregunta, ¿y cómo se le llama al padre que lo abandona y encima no le da de lo que él necesita a mi hijo adolescente? Está resentido por el abandono. Mira, no interesa cómo se llama y no interesa lo que papá haga. No te quedes, Katy, con lo que papá haga. Papá puede ser el peor de los papás del mundo. Interesa lo que tú hagas, porque el hijo vive contigo. Interesa eso, en que tú puedas sanar la narrativa que él pueda estar teniendo de papá. Él puede ser en su adolescencia darse cuenta de lo mal que se porta papá, pero si yo como mamá me quedo callado frente a ello, hago eco y le traslado sin darme cuenta mi resentimiento también hacia él como hombre, como expareja, entonces sí que lo voy a malograr. No, pero si yo lo amo, si yo estoy con él, y si yo le hablo, no sé, un poco bien de papá y justifico la mala conducta de papá, no va a pasar nada con mi hijo. No va a ser el primer hijo que pierda papá en su vida. Entonces, no te preocupes que lo haya abandonado, que no lo ame o que lo deje, que no colabore. No te hagas, no te amargues, Katy, por eso. No te llenes resentimiento por eso. Acéptalo, ese es el hombre, el papá que le tocó a tu hijo. Y ama a tu hijo. Enséñalo a que él lo respete y lo ame y lo entienda a su papá. Debería ser al revés, pero no importa. Que él lo haga. Que en su corta juventud él aprenda a amar. Eso será sanidad para él. Eso será para él salud mental, salud psíquica. Así que eres tú, sana tú lo que puedas tener con tu expareja, porque eso va a significar sanidad también para tu hijo. Alicia pregunta, ¿qué pasa si tu hijo es tímido? Si tu hijo es tímido, puede ser por varias razones. Entre ellas puede ser por un control excesivo. O sea, yo como papá y mamá lo controlo demasiado, lo sobreprotejo demasiado o le sobreexijo demasiado. Y claro, eso lo llena de miedo y el miedo lo lleva a ser tímido, a ser inseguro, a no confiar en sus propios recursos. Eso. Lo que él tiene que sentirse es amado, valorado, reconocido. Y entonces eso lo va a sacar de la timidez, ¿no? En ese sentido. Ya estamos con también en Instagram, ¿no? Yo controlé a mi hija, dice María, pero luego cambié. Ahora nos llevamos mejor, ella confía en mí, yo en ella. Excelente, claro que sí. Es un buen testimonio, ¿eh? Otra pregunta, mi hija tiene 19 años, yo le di la confianza en la confianza, ¿no? Ay, no leo bien qué dice, insiste que nos abandonamos como amigos, pero mi hija se sobrepasa conmigo, me alza la voz, y ¿qué puedo hacer, doctor? Eh, tendría que estar un poco, saber más de tu historia. A veces los papás pasa de que creen estar haciendo bien las cosas, ¿no? Le di la confianza, creo que hice bien las cosas, pero no estamos haciendo a veces bien las cosas. Yo tengo que seguirme evaluando. Que mi hija me conteste, me levante la voz, puede ser un problema de ella, pero puede ser también en parte un problema mío, en cómo yo me relaciono con ella, en cómo yo me comporto con ella. Y por eso ella está teniendo ese tipo de reacciones. Otra vez te digo, evalúate tú, qué tienes que cambiar tú para que tu hija pueda cambiar también. Ya, Isabel pregunta, y si no castigo, pero aún es rebelde? Claro, en tu pregunta lo que tú me estás diciendo es, o sea, ¿cómo me pide que no lo castigue si él sigue siendo rebelde? Entonces, lo que yo te puedo decir es, si a más rebeldía tú le das más castigo, créeme que él va a ser más rebelde.
y se vuelve un círculo vicioso del cual no van a terminar de salir. A más rebeldía, más castigo. A más castigo, más rebeldía allí. Tú estás en el método del control y acabamos de exponer que el control no funciona. Entonces, aprende a confiar en él. Aprende a respetarlo. Muchas veces el castigo se hace de una manera que no se le respeta al hijo. En principio no debemos castigarle, debemos disciplinarlos. Yo tengo en mi canal de YouTube una charla sobre la disciplina constructiva. Escúchala, ¿no? Aprende de ella. ¿En qué consiste la disciplina constructiva que pueda ayudar allí? Ya, pero aprende a confiar. Va a costar la transición, pero estoy seguro que puedes ver nuevos cambios si aplicas la confianza. Ya, entonces, ¿hasta qué edad debemos considerar que son adolescentes y pueden tener esas conductas rebeldes? No hay una edad exacta, ¿no? Pero 18, 19 años es una edad en que se espera ya que estén entrando a la edad de la juventud. Miren, lo que pasa no es tanto de edad, va a depender un poco o bastante de cuánto yo como papá y mamá les ayude a madurar. Claro, si yo como papá y mamá soy muy controlador, pues mi hijo va a llegar a los 20 años y va a seguir con esas inmadureces y esas rebeldías y esas transgresiones. Y va a llegar no porque sea un problema directamente de él, sino porque es un problema mío, que no estoy haciendo bien las cosas. No estoy ayudándole a que crezca, a que madure, en ese sentido, ¿no? Los quiero invitar a que puedan, yo tengo un libro que se llama Las 7 claves para lidiar con la rebeldía adolescente. Es un libro que les puede ayudar mucho. Pueden entrar a mi página web www.josevaldeon.com. Ahí pueden ver la reseña del libro y pueden adquirirlo también desde ahí y poder tener las herramientas de cómo poder educar, ¿no? A los hijos allí. ¿Ok? Bien, entonces, tengo una hija de 6, dice, y me tiene confianza. Ay, no sé qué más dice ahí. Bueno, de 6 o no sé si has querido decir de 16, pero sí, está bien. Si tú estás haciendo bien las cosas, claro, lo que vas a cosechar es que tenga confianza en ti. Y es lo que tenemos que cuidar en nuestros hijos, que aprendan a tenernos confianza y lo tendrán en la medida en que vean que hacemos bien las cosas en ese sentido. ¿Ya? ¿Ok? Este, otra pregunta dice, ¿es bueno cambiar de colegio a un adolescente que le cuesta hacer amigos? Si es que el adolescente quiere cambiarse, pues lo pueden hacer. Eh, a esa edad uno tiene que estar consultando siempre con el adolescente. No podemos obligarlo ni hacer lo que nosotros creamos. Eso por un lado. Por el otro lado, hay que evaluar que el tema no está tanto en cambiarle de colegio, porque en el otro colegio puede suceder lo mismo, que también tenga problemas de ganar amigos allí. Porque el problema está en él, en su timidez, en su inseguridad, en su falta de socialización. Pero todo ese problema de él, detrás de eso está el problema familiar. ¿En qué atmósfera familiar está viviendo, está respirando, que lo lleva a que se comporte de esa manera? Entonces, lo primero habría que ver cómo cambiamos la atmósfera familiar, cómo cambia la vida conyugal en la que él vive, cómo cambia el ejercicio de la autoridad, cómo nos relacionamos con él como papá y mamá, cada uno por su lado con él, y cómo nos relacionamos como esposos que vivimos delante de él. Eso es lo que tendría que cambiar antes que cambiarlo de colegio, probablemente allí. ¿Ok? Entonces, eso sería, ya, a ver, no sé qué otra pregunta hay. Tenemos todavía unos minutos.
Lo que pasa es que algunas no los puedo leer bien, porque no entiendo. A veces procuren escribir claro, por favor. Ya, bueno, América pregunta, ¿influye el control en los hijos, en los hijos adolescentes sobre el área académica? Influye en todo. El control en todo es malo, ¿no? Es un boomerang que se vuelve contra nosotros. Eso no quita que los supervisemos en el tema académico. O sea, no me malentiendan en que no debemos controlarlos y ya, entonces dejemos que ellos hagan lo que quieran, lo que les parezca y todo. No, tampoco es así. Lo que estoy queriendo decirles es, el control tiene una connotación negativa de querer estar encima de la vida de ellos, de controlarlo todo, de prohibirle todo, de exigirle todo. Eso no es así. Por eso yo uso la palabra, hay que, digamos, supervisarlos, guiarlos. Entonces hay que estar así, acompañándole en su área académica, animándole, hijo, estudia, a ver cómo está, necesitas algo. Estar ahí pendiente, pero que no suene a control, que no suene a invasión de sus vidas, porque eso es lo que les molesta y les fastidia allí. Ya, entonces, que quede claro eso. Milagros pregunta, ¿cómo tratar a mi hija de 12 años que tiene carácter difícil siendo madre sola? Ya, entiendo que eres una madre soltera. Mira, el que seas una madre sola no es el tema que, que tu hija sea una hija difícil, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo no sé cuál sea tu experiencia, cuál sea tu realidad, pero yo te cuento lo que he encontrado en otras madres solteras con hijas adolescentes. La mayoría de madres con hijas adolescentes se vuelven muy controladoras, muy sobreprotectoras. El problema está en que muchas mamás han hecho de su hija adolescente o su hijo, incluso también puede ser, han hecho todo su mundo. Mientras el hijo era niño, claro, ese niño, esa niña estaba pegado a mamá y quería todo el tiempo estar con mamá. Pero cuando son adolescentes ya no quieren estar pegados con mamá y con mamá, pues, ¿no? Pues está sola. Quieren estar pegados con sus coetáneos, ¿no? Con sus pares, con sus otros amigos de su edad allí. Y entonces la mamá entra en pánico y quiere controlar y que no salga, que es peligroso, que cómo te vas a juntar con él, con ella, ¿no? Entonces empieza la sobreprotección, que es una forma en que se expresa el control. Mi profesor Linares, en la maestría, él decía que la sobreprotección es una falsa protección, porque no se hace en función de la necesidad del hijo, sino en función de la necesidad propia. ¿Cómo así? Yo como madre soltera tengo miedo a quedarme sola. Entonces mi necesidad de estar acompañada me lleva a que mi hija no se aleje de mí. Y entonces yo no la protejo para que mi hija no le pase nada malo, sino que la protejo sobre todo para que no se vaya de mi lado. Y claro, cuando caigo en el control, pues mi hija adolescente o mi hijo adolescente se vuelve más difícil allí. Entonces, creo que Milagros, tendrías que evaluar eso en tu vida. No hagas de tu mundo tu hija. Tu hija va a volar. O sea, como mujer, haz tu propia vida también. No te quedes sola, a menos que sea una decisión propia y qué sé yo, pero no hagas de tu hija tu mundo, es lo que te podría decir. A ver, la última pregunta, Ángel pregunta, ¿qué hacer en caso el adolescente rompe la confianza y no cumple? ¿Ve? Ángel, detrás de tu pregunta está la desconfianza en que el método no va a funcionar. Detrás de tu pregunta, ¿no? Hay como una connotación de que no, yo no creo que funcione mucho eso con mi hija. No, yo creo que me quedo con el control. Pero yo te quiero decir algo, ¿no? Si tu hijo adolescente no cumple, tú vuelve a confiar en él. Vuelve a confiar en él. Pero al mismo tiempo disciplínalo.
Y tú dile, hijo, mira, yo voy a confiar en ti, pero si tú no cumples, mira, tengo que disciplinarte porque te amo. Entonces no vas a salir la próxima vez. No solo esa vez no vas a salir, después otra vez vas a poder salir. Le doy su sanción, pero no es que ya no lo dejo salir más y ya lo controlo todo, no. Vuelvo a confiar en él. Tienes que ganarte la confianza. La confianza se pierde en un minuto, en un solo acto. La confianza se gana con muchos actos. Entonces trata de ganarte la confianza de tu hijo. Trata de confiar en él, aunque no merezca tu confianza, como en la película. Loro no merecía la confianza. Era el menos confiable. Era el que menos se podía confiar. Este director del reformatorio confió en él. Yo no creo que tu hijo sea como Loro, pero tú sé como el director de este reformatorio. Aprende a confiar a pesar de todo, a devolverle la confianza otra vez. Créeme que siempre el camino del amor, el camino de la paciencia, el camino de la confianza trae mejores y más grandes réditos que el camino de la desconfianza y el camino del control. Ok, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy día. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes que me ha acompañado. Si les gustó esta charla, pues den un clic ahí en el pulgar que figura en YouTube. Compártanlo, suscríbanse a mi canal de YouTube. Pueden ubicarme como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, en todas las redes, en Instagram, en TikTok también. Me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar, en Face también, que lo están viendo, en YouTube también. Si les gustó la charla, les ayudó, creen que les puede llevar a otras personas, compártanlo también. Necesitamos avanzar en esta gran cruzada de educar a las familias, de educar a los padres, de educar a los matrimonios. Así que ayúdenme en la difusión de un conocimiento que pueda ayudar a muchos. Visiten mi página web www.josevaldeon.com, lean artículos que tengo escritos ahí, frases que tengo ahí y puedan adquirir los libros que tenemos ahí también. Todos los lunes, más o menos 9:20, 9:25 de la mañana, salgo por Radio Oxígeno unos 10 minutos en una entrevista con Carlos Galdós. Abordamos un tema específico que generalmente es previo a la charla de los martes. ¿Ya? Entonces ahí pueden verme también. Y los martes, ya saben, todos los martes estamos a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Todos los viernes en la noche, a nivel de Instagram y a nivel de Facebook, estamos publicando un consejo al paso, le hemos titulado un pequeño texto que los eduque también en la formación de sus vidas, de sus matrimonios y de sus hijos. Ok, muchas gracias, Dios les bendiga y nos estamos encontrando el próximo martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú. Gracias.